escuchado ustedes personas que dicen, pues yo no sabía que la persona con la que me casé era iracundo, no sabía que tenía una adicción, no sabía que tenía una enfermedad de transmisión sexual. Mejor dicho, no sabía quién era. Pues radicamos un proyecto de ley en el Congreso de la República que se denomina Matrimonio sin Secretos, para generar prevención de violencia intrafamiliar, porque recuerden que cada hora en nuestro país 12 personas son víctimas de violencia intrafamiliar y 10 de ellas son mujeres. Así que quiero que miremos en qué consiste este proyecto de ley para entrar en materia en Tu Mente Sana. Matrimonio sin Secretos, el proyecto de ley que promueve la honestidad total en el matrimonio. Colombia enfrenta preocupantes índices de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. Según datos recientes, tan solo en 2023 se registraron 630 feminicidios en el país, lo que equivale a casi 2 casos diarios. Estas cifras alarmantes evidencian una problemática social que urge abordar. Es en este contexto donde surge el proyecto de ley Matrimonio sin Secretos, concebido precisamente como una acción preventiva ante la alarmante incidencia de feminicidios y violencia intrafamiliar en el país. La iniciativa fue presentada el 15 de octubre de 2024 por la representante a la Cámara por Bogotá, Olga Lucía Velázquez Nieto, del partido Alianza Verde. Su propósito central es contribuir a frenar la violencia de género desde antes de que ocurra, actuando en el núcleo de la relación de pareja. El espíritu del proyecto es netamente preventivo. Matrimonio sin Secretos propone que las parejas que estén por contraer matrimonio civil deban revelarse mutuamente cierta información personal sensible antes de la boda, de forma obligatoria y certificada. En la práctica, la iniciativa exige realizar una evaluación psicológica previa al matrimonio y firmar un documento en el que cada futuro cónyuge declare expresamente si padece o ha tenido antecedentes de comportamiento o condiciones como irascibilidad, episodios recurrentes de ira o impulsividad, celotipia, celos patológicos, episodios reiterados de violencia como método para resolver conflictos, ira incontrolada de forma continua, adicciones al alcohol o a sustancias psicoactivas o enfermedades infectocontagiosas graves de transmisión sexual. Este documento de declaración se anexaría al acta matrimonial de manera confidencial, es decir, quedaría registrado oficialmente, pero sin hacerse público para terceros. De esta forma, la información sensible queda protegida, sirviendo únicamente como constancia legal entre las partes y las autoridades competentes. El proyecto incluso contempla medidas preventivas posteriores, por ejemplo, facilitar terapias de pareja, técnicas de manejo del estrés o cambios de hábitos nocivos en caso de identificarse comportamientos problemáticos, todo orientado a minimizar los riesgos de violencia y maltrato dentro del matrimonio. Una pieza fundamental de Matrimonio sin Secretos son las implicaciones legales en caso de incumplimiento. Si se comprueba que alguno de los cónyuges ocultó deliberadamente alguno de los datos que debía revelar, esta ocultación se consideraría causa de nulidad del matrimonio. Un juez tendría la facultad de declarar el vínculo matrimonial nulo, como si nunca hubiese tenido validez jurídica, debido al fraude cometido en la etapa previa al casamiento. Pero las consecuencias no terminan allí. Además de la nulidad, la parte afectada, el cónyuge engañado, tendría derecho a exigir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz de ese engaño. Así, Matrimonio sin Secretos pretende garantizar que la sinceridad absoluta al iniciar una vida en pareja no sea opcional, sino un deber con respaldo de ley para proteger a las personas de un futuro de violencia o maltrato originado en secretos no confesados. Bueno, no solamente son la violencia intrafamiliar, son temas de lesiones personales, temas también de divorcios. ¿Sabían ustedes que en Colombia cada día hay 99 divorcios? Pues hoy nos acompaña el psicólogo clínico Andrés Gutiérrez para hablar de este tema. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación a dialogar sobre este tema tan importante y de interés nacional. Bueno, estamos en Tu Mente Sana. Este espacio es para hablar de salud mental, para hablar de prevención, para promocionar la salud mental, pero también para prevenir trastornos, para prevenir violencia. Y en este caso tenemos este proyecto de ley que ha generado pues diferentes opiniones.
Pero yo quisiéramos el análisis desde el punto de vista psicológico. ¿Sí es cierto que a veces uno se casa y no sabe con quién se casa? Definitivamente, muchas veces el vínculo se hace a partir de las emociones y se despreocupa por unos aspectos que terminan siendo muy relevantes más adelante en este tipo de relaciones. Qué interesante el poder plantear un diálogo honesto, un diálogo saludable, que definitivamente sea preventivo, ¿no? La prevención es un eje transversal para el ser humano y debe tratarse con ese nivel de responsabilidad. En el enamoramiento uno no ni sabe, ni ve, ni entiende, como que todo es perfecto, ¿no? Los niveles de placer están allí como primando sobre cualquier otro tipo de relación, y esto hace que pase a un segundo plano lo que debe ser determinante. Muchas personas incluso omiten esa parte de la relación y caen simplemente en el placer, en las relaciones afectivas, pero también sexuales, donde genera cada vez un vínculo más fuerte, donde se presume que no hay ningún antecedente, donde se presume que no va a haber ningún tipo de situación que ponga en riesgo mi vida, ¿no? No hay ese nivel de conciencia que sí veo que se puede despertar con este tipo de conversaciones. ¿Cuándo empieza una persona a ser consciente de quién es la otra o quién es el otro? ¿En qué momento de ese proceso de conocerse? Lamentablemente, debo decir que los procesos de aprendizaje de los seres humanos son muy complejos. Todos aprendemos de una manera diferente. Incluso algunos necesitan que se les diga, algunos necesitan unos diálogos mucho más serios que confronten de una otra manera esas realidades para uno poder darse cuenta de lo que puedo prevenir más adelante en este tipo de relaciones. Una relación que me permita gozar de lo que significa el matrimonio, la familia, los vínculos sanos, por supuesto que hacen parte de la responsabilidad y la corresponsabilidad, pero en esa noción del amor, de la educación, de las pautas que durante la vida hemos creído que son estándares para la vida, simplemente llegamos a escenarios donde más adelante el golpe es muy fuerte, incluso donde ni siquiera la prevención, donde ni siquiera podemos evitar situaciones de vital importancia. Bueno, pero yo tengo una pregunta frente a nuestro proyecto de ley, doctor Andrés. ¿Sí es posible hacer un diagnóstico para identificar si una persona es celotípica, si una persona es iracunda o, no sé, resuelve sus problemas basados en el conflicto? ¿Es posible identificar ese tipo de personalidades? Por supuesto, la evidencia científica desde el campo de la psicología tiene herramientas, pruebas que determinan unos rasgos de la personalidad. El problema aquí es que no hay ese grado de conciencia en los seres humanos. Vamos por la vida con nuestras múltiples ocupaciones y caemos en cuenta es después de que estamos comprometidos, llamémosle una situación relevante de maltrato, de agresiones. Las pruebas existen, la evidencia científica está muy bien sustentada, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, donde previamente podemos identificar, pero no hay una herramienta que indique o que le ayude a la persona a que asista a esos escenarios, a que vaya y efectivamente se disponga para hacer este tipo de pruebas. Es decir, no ha cobrado la relevancia y la importancia de la salud mental en este tipo de escenarios. O sea, el tema no es que no exista la forma de identificarlo, sí existe y existe la metodología y está comprobado científicamente. El tema es que yo acepte hacerla. Aceptarlo, exacto, reconocerlo. Reconocer que yo quiero saber cuál es mi perfil de la personalidad. Exactamente, y cuando hay un mecanismo y que pueda existir que me lleve a revisarme como una ayuda, es muy interesante porque me invita a reflexionar, me invita a colocar sobre la mesa un tema que en ocasiones ni siquiera he caído en cuenta que lo puedo tener, pero con las herramientas y los mecanismos me invita a reflexionar por qué me comporto de esta manera, por qué soy agresivo, por qué soy irritable, por qué considero que es necesario, aunque estoy en una relación, ir a tener otra relación,
no sé, todo lo que embarga, digamos, al ser humano en este tipo de contextos asociados a los procesos afectivos, a el relacionamiento que tenemos como parejas o seres humanos. ¿Usted cree, doctor Andrés, que hacer ese examen previo al matrimonio, ya a establecer entre dos personas una relación formal para la vida, puede prevenir violencia intrafamiliar, puede prevenir dificultades en el relacionamiento? Por supuesto, puede mejorar la calidad de vida de las personas. No solamente previene, puede mejorar la condición. Mejora en todo el sentido de la palabra, porque en el momento que yo empiezo a exponer y a hacer una reflexión personal, identificando unos puntos focales con un plan de mejora, pues por supuesto que debe apuntar hacia la mejor calidad de vida, incluso en la propia relación. Creo que, digamos que la situación como tal no es buscar responsables o culpables o señalar o estigmatizar a las personas. Yo creo que este tipo de propuestas deben ir mucho más allá, deben romper las fronteras y es buscar la prevención, pero también que se pongan sobre la mesa una serie de situaciones que me permitan mejorar la calidad de vida, no solo a nivel de una relación o de un matrimonio, sino lograr mis objetivos personales, entender que voy a evitar una serie de complicaciones a lo largo de la vida, pero que finalmente la persona que más se va a beneficiar es la persona que coloque sobre la mesa este tipo de situaciones. Por supuesto, es que identificarlas ya nos marca un hito en la sociedad y en el ámbito de la salud mental, porque es el gran desafío que tenemos como seres humanos, como profesionales, de buscar incentivar o de crear herramientas que permitan por lo menos caer en cuenta de cómo puedo mejorar en unos aspectos. No verlo como esa persona está incapacitada o verlo de una manera que digamos sea más estigmatizante o que anule al ser humano. Gruñón. Exacto. Gruñón, no sirves para nada, no amas, no quieres, no. Gruñón, puedes dejar de ser gruñón, puedes volver y hay unas herramientas también desde la terapia. Celotípico, no sirves para vivir con nadie, mejor quédate solo. Exacto, a el celotípico le podemos decir. Celotípica, hay una celotípica también es muy común y cada vez crecen las cifras de celotípica y son estas mujeres pues que también tienen unos rasgos muy altos de celos y simplemente es y no es que no puedan compartir, no es que no puedan decidir casarse ni compartir la vida con alguien, es que hagan conciencia de que tienen esta situación, ¿no? La herramienta más importante que podrían obtener es tener como un mapa, un camino donde se pueden dirigir, cómo lo pueden hacer y cómo pueden seguramente construir esas relaciones que vayan más a partir del respeto, de la coherencia, de las realidades también, que la otra persona pueda conocer quién es para de esa misma manera decidir si lo quiero acompañar, si le quiero ayudar, si hay, no sé, algún mecanismo desde esa intimidad, desde esa relación, para mejorar la calidad de vida de los dos. Aquí hay un tema importante. Porque sufre al que lo celan, pero también sufre la persona celosa. Exacto, el autocuidado es fundamental, pero hay un factor mucho más relevante en la sociedad y en todos los ámbitos psicológicos y es la mutua ayuda. Entonces, no solo decidir crecer desde el ámbito económico, profesional, que es casi como se está, digamos que planteando las relaciones. Tienes que ser el más próspero, tienes que ser el más multimillonario, el más letrado, el más profesional, pero también desde esa parte humana, la mutuayuda en terapia, en psicoterapia, en encuentros, digamos, de grupos que buscan sanar, también es muy importante. Y si empezamos a introducir una filosofía y una cultura de esa mutuayuda también en el ámbito psicológico que prime la salud mental y que prevenga una serie de situaciones a las que estamos expuestos, pues es un planteamiento totalmente interesante y válido que, pues digamos que invita a las personas a que se den una oportunidad de reflexionar y de hablar de estos temas. Y de mejorar su propia vida. Por supuesto que quien hace las pruebas, por ejemplo, de personalidad o de ansiedad o que marquen unos rasgos de desconfianza o celotipia
o adicciones, pues requiere que sea honesto también con él. Al ser honesto, pues va a permitir tener una ruta de acción para poderle ayudar a esta persona. Pues las pruebas son precisas siempre y cuando la haya persona honestidad, ¿no? las haga con honestidad y lo vea como una oportunidad de mejorar. Por eso se llama matrimonio sin secretos, porque yo tengo que ser honesta conmigo, tengo que ser honesta con la persona que voy a contraer matrimonio y decir la verdad. Y decir la verdad, ¿me sirve a mí? Porque es que los resultados no le están diciendo a usted, mire, el rasgo de la personalidad de esta persona es efectivamente es violenta o puede ser celotípica, pero no le está diciendo no se case, es establezca un plan de tratamiento individual, de tratamiento familiar, para que mejore su vida de la persona, porque es que quien más sufre de verdad es quien lo padece. Hay unos ítems específicos en todo lo que tiene que ver con la conducta humana y el ser honesto simplemente afianza la relación. Si es cierto que amas y te quieres casar por ese factor intrínseco o extrínseco, depende de cada quien cómo lo mire y de su motivación, que se entienda que esto lo que puede generar a nivel psicológico es tener relaciones más sanas, tener relaciones duraderas y tener relaciones con los componentes de realidad, porque lo que vemos, por ejemplo, en consulta cuando vienen personas a exponer un divorcio, a exponer una violencia intrafamiliar, a exponer algún tipo de abuso, es que todo se pudo haber prevenido. Si desde la verdad y desde ese grado de reflexión que debemos tener los seres humanos, se plantea un escenario honesto, permite que haya un plan de mejora, un plan de acción. El problema es que omitimos todo. La persona que idealiza, mujer quiere un príncipe azul, hombre quiere pues una princesa, etcétera, desde donde se conciba cada concepto, pero hay que entender que no es así. Que somos humanos, que tenemos errores, que además hay que aceptar los errores y mejorar cada día, ¿no? Eso es como el sistema de calidad, mejoramiento continuo. Exacto, y ese es creo que lo que hace interesante este tipo de vínculos y este tipo de propuestas, que busca es garantizar unos valores, unos derechos y velar por el bien finalmente de los que conforman este tipo de relaciones o ya desde el ámbito legal, como se le pueda llamar, matrimonio, unión marital de hecho, etcétera. Uno de los temas que trae el proyecto de ley, doctor Andrés, es la nulidad matrimonial. Es decir, yo suscribo el contrato, porque es que el matrimonio es un contrato. Entonces yo lo suscribo y digo, yo no tengo, mi personalidad es tranquila, tal, o al contrario, sí, soy agresivo, pero me comprometo a hacer mi plan de individual, familiar, o tengo una adicción, pero tengo el compromiso de superarla, de salir adelante, de hacer el tratamiento, etcétera. Y suscribo mi compromiso. Pero resulta que pasados unos años me doy cuenta o pasados unos meses, me doy cuenta que lo que me dijeron aquí que no era cierto. Uno, que no iba a tener ningún compromiso de hacer el tratamiento y entonces estoy viviendo con un adicto, razón por la cual dije, no, yo no quiero. Hicimos un compromiso, entonces yo pido la nulidad. La nulidad es distinto al divorcio, porque la nulidad me permite a mí separar inmediatamente cuerpos. ¿Es sano eso o no? Es sano en la medida de cómo lo conciba cada persona, ¿no? Por supuesto que dentro de lo psicológico, analizando esas dos vertientes, podría pensar que esta persona psicológicamente se puede sentir mejor. Puede sentir porque muchas veces lamentablemente el concepto es errado de me perteneces, tengo derechos, puedo pasar por encima de ciertas personas, hablando en el matrimonio, pero al tener estas opciones es como un descanso, un alivio psicológico que también se le podría brindar, o sea, tiene unas herramientas importantes. Usted no está atrapada ni está atrapado. No está atrapado y eso psicológicamente libera a las personas porque si bien están inmersos en unas situaciones
que viven dolorosas, porque lo que tú has planteado en ese sentido son aspectos relevantes, o sea, son aspectos que están a favor de la vida, de los mismos que conforman este vínculo afectivo, y una vez puedan superar esa situación que pueda ser dramática y dolorosa, al final como incluso tratamiento, podría pensarse que es reparador esa opción que tiene cada uno en el momento de darse ese divorcio. Es reparador, pero además no había caído en cuenta que efectivamente es liberador. Porque yo tengo una opción, es decir, si tengo alguna dificultad, tengo opciones y opciones legales, ¿no? Otro de los elementos que trae el proyecto de ley es la indemnización. Si yo soy víctima de violencia y, bueno, terminé por ese maltrato en la clínica hospitalizada, bueno, y quizás con daños irreparables, también trae una indemnización. O resulta que me dijo mentiras y sí tenía una enfermedad de transmisión sexual y me doy cuenta que tengo VIH-Sida y es irreparable ya. Trae una indemnización. ¿Eso qué genera en mí? A mí me da tranquilidad que haya una indemnización si a mí me puede pasar algo o al contrario genera incertidumbre. Pues yo considero, por ejemplo, que desde esa experiencia de vida que tiene cada uno se puede tomar desde dos miradas. La primera puede ser desde lo preventivo nuevamente, donde el hablar de una indemnización me invita a ser más juicioso en lo que puedo ser juicioso, a prevenir esos aspectos y me ayuda también a ser honesto en el momento de plantear, digamos que mis falencias o esos aspectos a mejorar, ¿no? Y por otro lado, por supuesto que puede traer alivio en una reparación de una u otra manera que se puede hacer. Saber que si soy víctima de alguna manera, pues es un proceso de reparación que también funciona muy bien en el ámbito psicológico y lo llena como de esperanza, de poder volver a recuperarme, de saber que de una u otra manera, si bien lo económico no lo es todo, es como decir, eres importante porque no debiste vivir esta situación. Entonces te invita también a decir, voy más seguro. Me siento más seguro. Me siento más seguro, sí, me siento más segura. Esos son los aspectos que trae este proyecto de ley y ha generado mucha polémica, pero yo sí quería que un experto nos dijera si efectivamente considera que este proyecto puede prevenir la violencia, puede prevenir esas rupturas por hechos desastrosos, porque a veces estas violencias terminan en feminicidios o en temas de verdad muy dolorosos para las personas y para los hijos, para las familias, ¿no? En general. Y por eso la pregunta es esa, doctor Andrés, ¿el proyecto sí puede prevenir violencia? Definitivamente puede prevenir violencia, puede mejorar la calidad de vida de las personas, puede hacer un llamado incluso de atención para quien pueda estar con unos rasgos que más adelante puede tratar y puede identificar. Es decir, por donde se vea, suma a la vida, suma a las relaciones, suma a los derechos que tienen todos de tener espacios sanos, de tener relaciones sanas y de, sobre todo, proteger la salud mental. Lamentablemente, hoy muchas muertes se pudieron haber evitado si este tipo de información hubiera llegado a tiempo. Muchos que estuvieron en un contexto de violencia intrafamiliar, muchos hijos no deseados, digamos que muchas personas que hoy tienen a sus hijos en las drogas porque no le prestaron atención a unos antecedentes que habían dentro de su relación, simplemente para hacerlo preventivo o haber evitado entrar y cruzar esa línea roja que tanto daño hace en las relaciones vinculares de los seres humanos. Yo quisiera que viéramos esta historia de vida para ver qué aprendemos de ella. Mi nombre es Álvaro Luna, tengo 31 años, soy de la ciudad de Santa Marta. Me ha tocado un poco difícil ya que me pude
entregar a las adicciones. Soy una persona de que no pude controlar el tema del consumo, el tema del juego, y día tras día lo único que hacía era derrumbar mi vida. Hay una cosa, que el adicto es muy ágil y siempre busca la forma de salirse con la suya. En casos de yo ocultar mis adicciones, lo que hacía era que yo hablaba con la que era mi esposa en ese momento y le decía: no, amor, pues tengo una reunión. Y en vez de ir a una reunión, lo que hacía era que me iba a los casinos, iba a jugar en partes clandestinas, pero ella no sospechaba porque yo actuaba como de la mejor forma para que ella no se viera involucrada ahí. Todo comenzó a derrumbarse cuando yo comienzo a apostar de una manera muy indebida, que ya la comprometo a ella. Ya comenzamos a perder cosas materiales. Nosotros en un momento tal construimos una empresa, y la cual lo que yo hice fue derrumbarla, porque todo lo que ganábamos lo perdía, y ahí es donde ella comenzó a ver que algo estaba sucediendo. Ahí fue donde comenzó a sospechar. Estoy muy de acuerdo con la ley que van a sacar, porque ahí es como dejar un acta en donde yo sé a lo que me voy a enfrentar. No simplemente me va a coger desprevenido, porque cuando una situación lo coge desprevenido es muy difícil reaccionar o es muy difícil brindar esa ayuda, porque no estoy capacitado. Si yo hubiese tenido una ayuda como esta, mis decisiones hubiesen sido diferentes. Mi matrimonio se hubiese salvado. Bueno, doctor Andrés, definitivamente sí es necesario ser preventivo, evitar situaciones que después nos podamos arrepentir. Además, hay muchas personas que hoy están pagando una pena y dicen: si yo hubiera sabido, pues no lo hubiera matado, ¿no? Si yo hubiera sabido, no me caso. Si yo hubiera sabido, es decir, prevenir situaciones difíciles que nos pueden quitar la vida y la libertad. Siempre escucha uno personas que dicen: si me hubieran dicho, si alguien me hubiera dado un consejo, me hubiera advertido, me hubiera parado. Y eso es lo que pasa, que muchas veces omitimos los temas que sí son relevantes para el ser humano. Doctor Andrés, se nos acabó el programa. Yo quisiera que le enviara un mensaje a todas las personas que nos están escuchando, que son escépticas y que dicen: no, eso no está bien, eso no previene. ¿Qué le podemos decir a todos estos escépticos? Desde el campo de la psicología les decimos que así es la construcción social, la construcción de los seres humanos, que simplemente veo que hay un interés aquí en la salud mental y en mejorar la calidad de vida de las personas, y que finalmente todos tenemos en algún momento un papá, una mamá, un hijo, una hija, un primo que está pasando situaciones lamentables. Creo que no solo las parejas se benefician de este tipo de conversaciones, sino también muchas personas que se han sentido solas y desamparadas. Muchas gracias, doctor Andrés, por acompañarnos en nuestro programa, y esperamos autocuidado. Tener en cuenta esas señales de alerta que siempre sabemos, siempre conocemos, siempre tenemos esa intuición, pero que justificamos, que el enamoramiento nos impide ver, que a veces no somos honestas, no somos honestos y terminamos conociendo a las personas. Después nos arrepentimos. Si yo hubiera sabido, si me hubieran dicho. Así que vamos a prevenir y a cuidar nuestra libertad, a cuidar nuestra vida. Vamos a prevenir y a cuidar nuestra vida. Recordemos, nuestra salud mental está en nuestras manos.